El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel San Sebastián Abajo presenta Estudio Bíblico. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Bien, hay que tener bien en claro acerca de lo que vamos a estar hablando hoy en esta bonita tarde. Bueno, Daniel 7:13. Yo creo que Dios te ha puesto aquí hoy en esta tarde porque Él quiere que tú aprendas y estás en una muy buena edad para poder aprender y para poder saber de que efectivamente Jesucristo fue anunciado desde antes de su nacimiento por los profetas. Así que nos vamos a ir directamente a Daniel 7:13. Dice de la siguiente manera, dice de la siguiente forma. Daniel 7:13. Miraba yo una visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Padre Celestial, te damos las gracias por este día que tú nos has dado. Gracias te damos, mi Jesús, por estar hoy en esta bonita tarde aprendiendo más acerca de tu palabra. Bendice, Señor, la vida de los que estamos ahora acá, Señor, reunidos para venir y para poder alegrarte, Señor, y para poder bendecirte y para poder, Señor, darte la honra y la gloria solamente a ti, mi Jesús. Te pido, mi Jesús, te pido, mi Dios, porque tú nos bendigas y nos protejas y nos cubras con tu gran poder. Y te pido, mi Jesús, porque tú nos fortalezcas y nos bendigas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, podemos sentarnos. Bien, hay algo que usted debe de conocer hoy en esta bonita tarde, y el mensaje de hoy lleva por título Se fueron en la chicagüita. ¿Sabe qué significa irse en la chicagüita? No. Es que las nuevas generaciones no entienden de esto. Lo que pasa es que, oíme, antes, cuando uno decía, me fui a la chicagüita, decían después. ¿Qué significa eso? Que uno a veces se dejaba enganchar por alguna persona, nos daban mentiras, y eso es lo que nosotros muchas veces decíamos cuando alguien nos engañaba, o cuando nosotros esperábamos algo, pero no era lo que correspondía o no satisfacía a nuestras expectativas. De repente vos te fijas en una niña bonita, ¿verdad? Ojos claros, pelo largo, así que cuando va caminando, ¿verdad? De repente le decís hola, y ella te dice hola, y le faltan los dientes. No, dice uno después, como fui a la chicagüita, dice después con esa bicha. Así que pasó a los judíos. Ellos se fueron a la chicagüita, ¿sabes por qué? Porque el ser humano siempre va a estar esperando expectativas diferentes para eventos. Hay un evento en Estados Unidos que se celebra en febrero que se llama el Super Bowl, en donde la gente siempre espera el show de medio tiempo, y allí ellos están a la expectativa de qué artista va a cantar. En esta semana, yo no sé si han escuchado algo de Weeknd, el grupo de Weeknd. No, es un canadiense, es un negro, que todo el mundo estaba contento porque él iba a cantar, y qué show más basura que presentó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos creamos expectativas y por eso nos vamos en la chicagüita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También en la final del Mundial de Fútbol, ¿te acuerdas vos quién jugó hace 2 años en la final de fútbol? No, ¿o no te gusta el fútbol? Sí, la jugó Francia con Croacia, ¿sí? Y ganó Francia 4-2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se espera y mucha gente desea que esas finales sean así bastante aguerridas, que sean bastante luchadas, pero muchas veces resultan todo un chasco. Es porque nosotros ponemos muchas veces expectativas, tenemos esperanza en cosas que realmente a veces nos decepcionan. De igual manera también con las películas, con una serie o con un concierto, nosotros venimos y decimos, sí, va a estar bueno, ¿verdad? Va a estar bueno. Yo te he escuchado a Lucky, ¿verdad? A Marco Antonio Solís. Yo hace años fui a un concierto de él. Y yo, ya va a cantar el Buki, que cuando empieza a cantar el Buki, empieza cantando una canción que, ya cantó el Buki, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado, yo fui a muchos conciertos en mi vida de joven, y yo miré un montón de artistas, Ricardo Arjona, el fabuloso Cadillac, Miguel Bosé, un montón de gente. Y entonces yo siempre esperaba el inicio porque yo decía, es que el inicio tiene que marcar, tiene que salir con todo.
Y ese maestro va saliendo con una su canción toda rara. No, hombre, dije yo, no. ¿Por qué? Dije yo, va, pero bien, eso es piso aparte. Ahora, hay una cosa que también debemos de saber, que hay personas que ponen grandes esperanzas cuando se inicia un nuevo gobierno nacional, legislativo o municipal. Hoy en Santiago Nonualco, a partir del 1 de mayo, va a haber una nueva alcaldesa, en donde la gente está a la expectativa de que ella cumpla, porque la que estaba no cumplió, porque decían de que hacía chanchullo y un montón de cosas. La gente dice, ¿verdad? Yo no lo digo, la gente dice de que hacía un montón de cosas y que por eso fue que la quitaron. Allá ellos, ¿verdad? La cuestión está de que, oigan, nosotros hoy en esta tarde, nosotros posiblemente también hayamos puesto expectativas, ya sea en una persona, ya sea en un político, ya sea en un partido de fútbol, en nuestro equipo preferido. Sos, por cierto, ¿sos del Real Madrid o del Barça? De ninguno. No, de eso no. ¿De aquí en El Salvador qué cuál sos? Eso, va, vaya, hombre. Al fin, va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vaya, en esta final que pasó, vaya, el Águila, yo dije, no, hombre, el Águila va a perder, pero nunca pensé que fuera a perder 3-0, así, de una manera bien fea. ¿Y qué es lo que pasó? Nosotros ponemos nuestra esperanza en ellos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay mucho que ver, porque el ser humano siempre ha creído en el humano y se olvida de Dios. Y también creen mucho en las revoluciones o en los cambios de ciclo que suceden en nuestra vida, también a nivel personal o a nivel nacional. Este año no va a ir bien en las notas, decía uno. Bueno, pero ¿verdad que desde el año pasado que vos estás encerrado en tu casa haciendo las tareas no es lo mismo, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Nosotros venimos y ponemos esperanzas en tantas cosas que nosotros le ponemos sueños, anhelos y deseos, pero que se vienen abajo si no se cumplen los proyectos. ¿Y eso qué es lo que pasa? Muchas veces nos llena de frustración. Y por eso el título de la meditación del día de hoy es que yo no fui la chica agüita, ¿verdad? Entonces los judíos esperaban y se llevaron una gran sorpresa con nuestro Señor Jesucristo, porque ellos esperaban a un Mesías conquistador, ellos esperaban también a un Mesías que viniera y que tuviera un presagio profético. Es decir, ¿qué es lo que nosotros, cuando nosotros sabemos que nos han dado duro, ¿verdad? En el colegio nos han dado duro, esperamos que venga alguien que no, ya vas a ver, pum, paz. Y queremos que esa persona nos defienda y que pues sí, porque le dé duro al que nos dio duro a nosotros. Pero eso no pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos esperando. ¿Y qué es lo que sucedió? Los judíos esperaban a un Jesucristo, a un Mesías, lo esperaban así pomposo, ¿verdad? Así como en la camioneta que vinimos el jueves pasado, ¿verdad? Oh, chica camionetaza, ¿verdad? En cambio, mi carro humilde, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede. Y los judíos nunca esperaron a un Mesías que viniera a sufrir. La otra semana se lleva a cabo la Semana Santa. ¿Y qué es lo que primero que se resalta o se recuerda de esa Semana Santa? Cuando le ponen la corona de espinas, cuando le dan los 40 menos 1 latigazos, y el momento más sublime cuando lo cuelgan en el madero. Y eso para los judíos hasta la fecha sigue siendo chocante. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza de ellos estaba en lo político y no en lo espiritual. Se nos ha dicho a nosotros los cristianos que no debemos de confiar en los políticos. Pero, ojo, el que no confiamos no significa que tenemos que orar por ellos, que es muy diferente. Hay que desearte que a todo aquel que llega a una alcaldía, a la presidencia de la República, a una diputación, que le vaya bien. Hay que orar por ellos. Hay que orar porque realmente venga y Dios les dé fortaleza y les dé sabiduría. Eso es lo que hay que pedir. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces los judíos no creían que iban a ver a un Jesús que iba a morir por nuestros pecados. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y antes de que lo colgaran, Él solamente le dijo a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estando allá en la cruz, viene y dice estas palabras en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que eso tiene un fundamento en Salmos.
porque todo está relacionado con el personaje de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Los judíos venían y se burlaban porque no le creyeron. Yo espero de que vos, que ya aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, le creas en ese sacrificio que Dios ha hecho por tu vida para perdón de tus pecados. Yo espero de que tú ahora confíes y no te vayas en la chicahuita así como los judíos, que ellos esperaban una cosa y cuando no la tuvieron se decepcionaron y se frustraron. Y cargan con eso desde hace cuánto, desde hace más de 2000 años. Porque ¿hace cuánto fue que nació Jesucristo? Hace 2000 años. Y desde 2000 años para acá, ellos vienen cargando esa losa de que no creyeron. No que no lo mataron, bueno, lo intentaron matar, pero él fue el que entregó su vida. Pero ellos vienen ahí cargando, y los judíos lo rechazaron, los judíos lo rechazaron. Y con esto no estamos diciendo de que nosotros los odiamos o les decimos, está bueno, ¿qué es lo que les pasa a ellos los judíos? No, porque hay una promesa de parte de Dios en que siempre los iba a tener bien, y de hecho los tiene bien. Y entonces eso es lo que pasa. Que ellos pensaban de que era algo espectacular, que ellos iban a tener poder y que ellos iban a venir y que se iban a vengar de todos sus enemigos. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones, lenguas y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos creyendo en un Dios que tiene un reino eterno. Así de sencillo y así de fácil. Nosotros creemos en un Dios que tiene un reino eterno. No fue hoy, porque hoy el objetivo que venía era a venir y a cumplir la ley, a decirnos a nosotros de que ya no era necesario. Y si vos ves, yo no sé si aquí pasan procesiones o qué, no pasan procesiones acá. Vale, si pasan procesiones, vos mira y observar la gente cómo va. Hay unos que sí lo hacen de manera muy religiosa y lo hacen con cierta devoción. Hay otros que van vacilando y hay otras personas que ya se está yendo a las procesiones. Claro, no lo están juzgando, sino que simplemente sabemos de que ellos van porque hasta cierto punto tienen que cumplir quizás con algún tipo de promesa o algo. Pero ya todo eso ya no es necesario, porque ya lo hizo Jesucristo. Por eso nosotros no hacemos procesiones, por eso nosotros no hacemos penitencias, por eso nosotros no andamos haciendo diferentes cosas que perfectamente Cristo las hizo. Y además Cristo no necesita ayuda de nosotros. Cuando vos te preguntan, mira, ¿y ustedes por qué? No sé si tenés amigos católicos, ¿y ustedes por qué no salen en las procesiones? Porque Cristo pagó todo en la cruz. Y va a venir, porque va a venir. Y cuando dice aquí, y le fue dado dominio y gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino será uno que no será destruido. ¿Qué significa eso? Que efectivamente, cuando Cristo venga otra vez por su iglesia, y cuando venga después, primero va a venir por su iglesia, nos va a arrebatar y nos vamos a encontrar con él en las nubes. Ya después, cuando él regrese, vamos a venir nosotros con él y ahí sí él va a gobernar con vara de hierro. Ahí sí va a portarse bien. El que se porte bien lo van a premiar y el que se porte mal lo van a castigar. Y los castigos van a ser bien duros. A eso se refiere Daniel 7:13. Por eso es muy importante que tengamos bien presente en quién estamos creyendo. Ahora, ¿por qué se fueron a la chicahuita los judíos? Porque ellos no consideraban al Mesías como Dios encarnado. Para los judíos, el que alguien se pusiera como mesiánico, o para los judíos la mesianidad de una persona no era lo mismo que ser un Mesías divino. Eso era algo distinto. ¿Cuál fue el gran choque que tuvo Jesús con los judíos? Que les cuestionaba su fe y les metía gol en cada una de las cosas que ellos hacían, porque ellos no creían. Ellos se escandalizaron cuando Jesucristo decía que las profecías de Isaías se cumplían en él. Por eso no creían, porque cuando en Jesús, como habla el libro de Daniel y cuando habla de su reino mesiánico, como lo hemos visto acá, ¿y saben por qué no creían también? Porque el título del Hijo del Hombre fue un título oscuro para los contemporáneos de Jesús, porque no entendieron la naturaleza del Mesías, como pariente redentor, como siervo sufriente, como
juez justo y como soberano. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos algo? ¿Qué te pasa cuando uno tiene algún problema de matemática? Te da cólera. Esta cosa. Y a veces uno avienta las cosas por allá y uno sabe de qué está mal. Así le pasó a los judíos también. Y así le pasa a todo aquel que no cree, porque no vamos a venir y masacrar a los judíos, porque no es nuestro papel. Eso le pasa también a las personas que no creen plenamente en Cristo. Eso les pasa a las personas cuando se les presenta el Evangelio y cuando ellos tienen otra idea. Yo no sé si has conocido personas que de repente vengan y te digan, mira, es que lo que pasa es que ustedes los evangélicos son unos engañados. No sé si alguien te ha dicho alguna vez alguna cosa. No es bueno ponerse a pelear porque no es nuestro objetivo. El objetivo de nosotros es venir y estar a cuentas con Dios. Nuestro objetivo es venir y estar justamente contemplando lo que para otros es difícil de entender. Y una cosa te voy a decir, si vos conoces amigos, si vos tenés familiares, si vos tenés vecinos que no conocen de Dios, ora por ellos. Porque cuando dice que era un título oscuro, ¿sabes qué es? Es que ellos tienen una ceguera. Entonces, si vos de repente has caminado vendado de los ojos, ¿verdad que es bien feo? Es feo. Y cuando las personas caminan con la mirada vendada, a veces no saben por dónde se van a tropezar y a veces se caen. Por eso los cieguitos siempre andan con un bastón, porque con el bastón van midiendo por dónde van. Y por eso es muy importante también tener misericordia de la persona que no ha conocido de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro papel no es venir y juzgar a la persona, nuestro papel es venir y guiarlos a los pies de Cristo, quitarles esa ceguera, quitarles esa oscuridad en la cual están, para que puedan entender la naturaleza del Mesías. ¿Y cuál era la naturaleza del Mesías? Cuando dice que era pariente redentor, significa que iba a salir justamente del pueblo judío. De ahí iba a salir. Cuando dice que era siervo sufriente, mirate las películas, yo no sé si han visto La Pasión de Cristo. Fíjate cómo sufre. Es feo, es doloroso. Hay mucha gente que hasta llora, porque realmente no la pasó bien. Y cuando sabía que venía a morir, mira, es que oíme, cuando vos sabes que has hecho algo mal y andan fuera de la casa, ¿qué es lo que te dice tu mamá? Ahí en la casa vamos a hablar. Y ese día en la casa vamos a hablar es que el cincho, la chancleta o el palo, lo que sea, va a venir y nos va a caer una buena cachimbeada. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo correcto. Ahora, si nosotros sentimos pavor que no hemos hecho lo correcto, ¿cómo no habrá sentido pavor, humanamente hablando, nuestro Padre Celestial, si Él no había hecho nada malo? Porque Él no hizo nada malo. ¿Qué pecado pudo haber tenido Jesucristo? Ninguno. En cambio, nosotros sí. Y vino a pagar por nuestros pecados, porque Él justamente se encargó de pagar esa cuenta que nosotros debíamos. ¿Y cómo la hizo? Con base a dos cosas: con base a amor y con base a misericordia. Por eso es muy importante que nosotros veamos ese siervo sufriente que vino y que murió por nosotros. Por eso que, no es que nos dé cólera, pero por eso tampoco debemos de permitir que gente venga y que hable en contra de Dios. Por eso, si alguien habla en contra de Dios, alguien habla en contra de la iglesia, alguien habla en contra del ministerio, o si vos te has dado cuenta que aquí, o posiblemente ahí donde tu mamá en el puesto, llegan a hablar cosas que no son de la iglesia, a vos lo menos que te puede dar es tristeza, porque realmente no son cosas que no son así. Y por eso es muy importante tener que pedirle a Dios por la vida de ellos. ¿Por qué? Porque también Jesucristo es un juez futuro. Cuando venga a la tierra nuevamente con su iglesia, va a venir a juzgar a vivos y muertos.
y también nos va a dar a nosotros según hayamos o no hayamos creído. ¿Cuándo? Cuando tengamos que entregar nuestras vidas o cuentas a Dios. Por eso es muy importante también en ese sentido que nosotros vengamos y que nosotros siempre estemos pensando en que efectivamente Dios tiene el control de todo y que también Él es un soberano. Él es soberano. ¿Sabe qué significa la palabra soberano? ¿Qué significa la palabra soberano? Ser rey. Y el rey hace lo que exactamente. Con la gran diferencia que el rey al cual nosotros servimos es justo, es amoroso y misericordioso. Así de sencillo y así de fácil. Por eso es muy importante que nosotros ahora vengamos y justamente sepamos que nuestra vida ya no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Preguntémonos hoy en esta tarde, ¿quiénes no entendieron a Jesús? Y pasemos la película en este mismo instante. No lo entendió Herodes, porque Herodes, cuando le llegaron a decir ¿dónde está el rey de los judíos?, se asustó y por eso mandó matar a un montón de niños. Terrible, ¿verdad? Para eso, o por eso, va a haber un castigo fuerte para ese señor. ¿Quiénes más no lo entendieron? Los fariseos y los saduceos, porque ellos, junto a los escribas, pensaban que tenían la verdad. Pensaron de que ellos sabían más que todos. Y ellos miraban con desprecio incluso a las personas que se querían acercar a él. ¿Quién más no lo entendió? No lo entendió Poncio Pilato. Poncio Pilato vino y todavía le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo le dice: ¿me lo dices porque lo crees o porque te lo han contado? ¿Y qué pasa si él dice que sí creía? Poncio Pilato no hubiera quedado como aquella persona que ve y que solo se lava las manos. Hubiera quedado como una persona salva. Y hay una cosa que es muy importante. Hay algo que debemos de saber, que como dice el libro del Apocalipsis, por tanto no fuiste ni frío ni caliente, y por eso tiempo no estaré. Y ese es el gran problema de mucha gente, que no es ni chana ni juana, no es ni ese o es elote con caguama, como le llaman, ¿verdad? O es o no es ni chicha ni limonada, o es ni fu ni fa. Y al no ser ni fu ni fa, se van a la chica agüita porque saben qué es lo que pasa. Por eso esperarse en otras cosas. Y aquí vale la pena mencionar a todas aquellas personas que dicen que van a creer en los pastores o en los sacerdotes. Mejor que no crean en nosotros, porque también somos pecadores. La esperanza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Te digo algo, nosotros vamos cada vez más viejos, o vas cada vez más joven, más fuerte. Hay un tiempo en el que vos ya no vas a dejar completamente de ser un niño. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a tener que venir y vas a tener que dar fe de tu convicción. Y posiblemente, no sé, esté yo aquí dentro de 10 años. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero que tu fe jamás falle. Que tu fe jamás desista. Y si de repente en la casa ya nadie quiere ir a la iglesia, por lo menos vos debes de tener esa convicción de decir: no, que yo de Cristo no lo dejo. ¿Por qué? Porque esto es un trato personal. Esto es un trato personal. ¿Quiénes más no entendieron a Jesús? Los apóstoles y sus hermanos. Y ellos tienen la salvedad de los otros 3 grupos o de las otras personas y los demás grupos, que al final, cuando vieron la resurrección, sí recapacitaron y sí creyeron y sí vinieron y sí buscaron la manera de cómo poder venir y servirle a Dios, y muchos de ellos incluso hasta ofrendaron su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles sufrieron, no creyeron, pero Jesucristo, aunque le fallaron, aunque sus hermanos
no le creyeron, cuando lo vieron resucitado, se postraron y cayeron rendidos a sus pies. En ese sentido, nosotros también tenemos que ser así. Tenemos que ser unas personas que, a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras dificultades, que a pesar de nuestras limitaciones, tenemos que creer a ciegas en nuestro Padre Celestial. Tenemos que venir y tenemos que darle a Él el lugar que le corresponde. Tenemos que venir y tenemos que entregarle a Dios justamente la oportunidad de poder venir y de poder hacer las cosas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo, yo quiero que hoy, en esta tarde, no nos centremos en los errores que hayamos cometido para poder seguir a Dios, o si no hemos entendido a Él, o si no entendemos su voluntad, o no entendemos muchas cosas. Hoy es el momento para comenzar y para podernos someter a su voluntad y para poder ser como esos apóstoles que realmente dieron fe de nuestro Señor Jesucristo y de sus hermanos, como por ejemplo el caso de Santiago, que él fue el mismo que escribió la carta de Santiago. Por eso es muy importante que nosotros vengamos y creamos en Él. Por eso es muy importante que nosotros vengamos y busquemos la manera de cómo poder estar siempre cerca de nuestro Padre Celestial y no de una chicadura como estos. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes no entienden a Jesús? En la actualidad no lo entienden los religiosos, aquellos que siguen una tradición, aquellos que creen de que por su iglesia se van a salvar, aquellos que creen de que ellos están en el camino correcto, aquellos que creen de que todo lo que ellos hacen está bien. Pero también no creen, o quienes no entienden a Jesús, son los legalistas, aquellos que, diciendo que habiendo creído a Jesucristo, son como los apóstoles, son como los fariseos y como los saduceos y como los escribas, que piensan que solo ellos tienen la realidad, y todo es pecado, y todo es malo, y todo aquí, todo allá, y Jesucristo ¿dónde queda? Hay que tener cuidado con ese tipo de personas también. Y sinceramente no sé qué puede ser peor, si los religiosos o los legalistas. También los agnósticos. ¿Quiénes son los agnósticos? Aquellos que no creen en nada. No, yo creo lo que veo, dice. Y si no lo veo, no lo creo. Sí, exactamente. Porque lo aprendimos el domingo. La fe, el don de la fe es algo que se anhela y es algo que Dios nos da. La fe es algo distinto a la medida de la fe. Así que eso es muy importante. Y finalmente, quienes no entienden a Jesús son en la actualidad todos aquellos que no creen en su sacrificio en la cruz. Por eso nosotros insistimos mucho en que se ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, en que realmente le entregue su vida a Cristo. ¿Para qué? Para que realmente tengamos una vida más alegre, para que tengamos una vida mejor. En conclusión, los seres humanos siempre nos vamos a decepcionar de otros seres humanos. En contraparte, podemos decir que Jesús nunca nos va a decepcionar. Podemos decir también con todo esto que Jesús es Dios. Y por último, podemos decirle también a aquellas personas que no son ni fu ni fa, que no van a pasar el grupo de los que no entienden a Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso a la larga les va a traer problemas para ellos, y no solo para ellos, sino incluso también hasta para toda su familia. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial hoy en esta bonita tarde. Padre Celestial, te damos las gracias por este día que tú nos has dado. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Jesús, por permitirnos estar hoy en esta bonita tarde, Señor, cerrando este día. Te pido, mi Dios, porque tú nos bendigas y nos protejas y nos cubras con tu gran poder. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a buscarte y a desear que siempre estemos cerca de ti, mi Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser personas, mi Jesús. Estemos con el pleno deseo, la plena convicción de venir y de hacer las cosas para tu honra y para tu gloria, Señor. Danos fortaleza, mi Jesús. Danos tranquilidad, danos alegría, danos, Señor, en estos momentos, mi Jesús, siempre el deseo de querer servirte. Padre, hoy en esta tarde también queremos pedirte, porque tú nos ayudas a creer aún más en ti, y a pesar de los problemas, Señor, y a pesar de las dificultades, tú siempre vas a estar con nosotros. Señor, hoy te quiero pedir, mi Jesús, porque tú, Padre Dios, nos permitas estar siempre juntos en torno a tu amor. Ahora quiero pedir por todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Hoy es el momento para venir y para poder entregarle a nuestro Señor Jesucristo nuestro corazón. Hoy no sea de aquellos que no son ni fríos ni calientes. Decídase por Dios de una sola vez y déle su vida a Cristo.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén y amén. Queremos felicitarte por ese paso de fe que ha dado, porque sabemos que hoy más que nunca usted tiene que estar agarrado de las manos de Dios. Recuerde, Jesucristo vino, murió por nosotros y regresará por nosotros y posteriormente regresará con nosotros para que de ahí, después de 1000 años, tengamos la vida eterna. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a despedir.